Les pido a todos, buenas tardes, empezamos con la clase del día de hoy. Le pido a todos aquellos que tienen cámara que accedan a que pueda visualizarse las imágenes de ustedes. Bueno, en el día de hoy teníamos previsto ver otros medios de prueba. Estamos analizando cada uno de los medios de prueba. El medio de prueba que primero vamos a ver es el medio de prueba declaración de parte. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la declaración la declaración de parte, perdón? ¿Nadie? Es justamente cuando se le puede interrogar o a las partes, que el tribunal básicamente en audiencia hace el interrogatorio para tratar de sacarse todas las dudas en cuanto a los hechos del proceso. Uh-huh. Bueno, como la declaración de parte es un interrogatorio, consiste en un medio de prueba cuya producción es un interrogatorio que las partes se pueden realizar recíprocamente o que puede también realizar el tribunal. Está vedado en nuestro sistema, con alguna excepción muy pequeña que vamos a ver, que el propio abogado o el propio asistente letrado de una parte formule interrogatorio a la parte que patrocina, a su propio cliente, para decirlo en términos claros. En realidad, la declaración de parte es recíproca, cruzada entre las partes, y también la puede realizar el tribunal. En un sistema... Sí, yo leí que justamente no podía hacerle ninguna serie mismo ahí en la audiencia, ninguna serie de apuntes, ni nada a los abogados correspondientes, o sea, No, y los que deponen, los que prestan declaración, vamos a ver quiénes son las partes sustanciales. No se la escucha, cabeza. No sé si es mi señal o si ustedes me escuchan a mí. Nada. Yo leí que justamente... Se corta mucho. Se escucha cortado. ¿Se escucha cortado? ¿Muy cortado? Bueno, espera un segundito. No, que yo lo que había leído es que justamente que como que ahí mismo en la audiencia los abogados no podían hablar con las partes, como que no, si bien podía hacer algún interrogatorio sería fuera de, o sea, ir antes de entrar a la audiencia, lo que sea, que puedan asesorar de cierta forma a la parte, pero justamente ahí tenían que ser como que una conversación entre parte y parte, como un careo, entre comillas, para poder sacar la información. Claro, eso ya pertenece a una actividad extraprocesal. Dentro de la audiencia, claro, dentro de la producción de la prueba declaración de parte, nosotros vamos a tener que todas las especies que vamos a ver de declaración de parte, todas ellas, quien puede plantear la interrogante o la pregunta asertiva, que vamos a ver que es otro género, es siempre el abogado de una parte contra la otra parte. Y en alguna de las especies de declaración de parte, el que puede interrogar también es el tribunal, no en todas. Y entonces vamos a diferenciar las tres especies que hay de declaración de parte. Tenemos una especie que es la absolución de posiciones, así se llama, absolución de posiciones. Tenemos otra especie que es el interrogatorio formal con previa citación. Y tenemos otra especie de declaración de parte que es el interrogatorio libre. La absolución de posiciones es un supuesto de declaración de parte donde el juez no puede ser quien formula las interrogantes. No interroga al juez, solo interroga
el abogado de una parte, el asistente letrado de una parte, a la parte sustancial contraria, o a cualquier otra parte que esté interviniendo en el proceso con un interés diverso al suyo. ¿Mm? Puede darse en los fenómenos de litis consorcio que se esté interrogando no exactamente al que está del otro lado del polo de la relación procesal, sino también a un litis consorte que pueda tener un interés distinto del que está interrogando. Siempre que el punto es que no puedo interrogar para favorecerme a mí mismo. ¿Ok? Se interroga para obtener la confesión o datos del otro en contra de su interés. ¿Mm? En la absolución de posiciones, el mecanismo que se utiliza es el de las proposiciones o afirmaciones asertivas. El interrogatorio se formula de esta manera, se dice, jure y confiese usted, señor demandado, que el día 3 de agosto del 2005 a las 19 horas, usted iba conduciendo su vehículo a velocidad excesiva. Es decir, se hace una afirmación absolutamente precisa, afirmación contraria al interés del interrogado, ¿m? Y que procura que éste admita un hecho o confiese un hecho, mejor dicho. Y el interrogado, en principio, solo puede contestar sí o no. El interrogatorio es asertivo, se realiza una afirmación que tiene un sentido perjudicial al interés del interrogado y el interrogado puede decir sí, con lo que confiesa, o puede decir no, con lo que la prueba tiene un resultado neutro. Esa es la absolución de posiciones. La absolución de posiciones, a su vez, no es un interrogatorio espontáneo. Es un interrogatorio que, en realidad, formula el abogado por escrito en un documento que se le llama pliego de posiciones, y ese pliego de posiciones es desconocido se presenta en sobre cerrado, sellado, es desconocido por la defensa, es desconocido por el abogado de la otra parte, y se procede a la apertura de ese sobre en oportunidad de la audiencia donde se va a producir la declaración de parte de la especie absolución de posiciones. Y obviamente el juez hace el control, la calificación de ese medio de prueba. Que no sea manifiestamente impertinente, que no sea manifiestamente innecesario, que no sea manifiestamente inconducente, y a su vez que cumpla con las formalidades propias de ese medio de prueba, que realmente contenga afirmaciones asertivas, que no sean, por ejemplo, capciosas, es decir, que uno no dé una opción entre sí y no que pueda producir siempre la confesión. Por tanto, ahí ven un caso donde la calificación en la absolución de posiciones no se hace en la audiencia preliminar, se hace en la propia audiencia donde se va a producir la prueba, porque es en esa oportunidad en la que se hace la apertura del sobre. Y les pregunto, ¿cuándo habrá que presentar ese sobre con el pliego de posiciones? Busquen en el código, si no lo saben, analicen, si lo estudiaron, repasen lo que estudiaron. ¿Cuál es la oportunidad en que debe presentarse el pliego de posiciones en la absolución de posiciones? Vamos, muchachos, a leer el código. Bueno, en el 148.2 dice... Muy bien. La absolución de posiciones de interrogatorio formal con previa citación deberá solicitarse en las oportunidades legalmente previstas para el ofrecimiento de la prueba. Muy bien. Entonces, usted ahí ya encontró un momento de la prueba absolución de posiciones. Debe ofrecerse cuando... En la demanda.
en la demanda o en la contestación o en En los, la contestación, o en sí. los distintos actos de proposición durante la etapa inicial del proceso. Claro que la absolución de posiciones también puede estar vinculada con la denuncia de un hecho nuevo, y ahí se ofrecerá Sí, conjuntamente con el hecho nuevo. sí. Eh, Y también sigue y diciendo el el interrogatorio libre podrá solicitar, el 148.2 continúa diciendo el interrogatorio libre podrá solicitarse en esas oportunidades o en cualquier audiencia de conformidad con el 149.2. Pero mi pregunta, sigamos con la absolución de posiciones, que es este interrogatorio con preguntas asertivas, con proposiciones asertivas. Pero mi pregunta fue, ¿hasta qué momento puede ofrecerse el pliego de posiciones? Una cosa es en qué momento debe ofrecerse el medio de prueba, Cabeza lo encontró muy acertadamente, es en la etapa de proposición. Demanda si es prueba del actor, contestación si es prueba del demandado, los demás especies de citación de garantía, contestación de la citación de garantía, reconvención, contestación de la reconvención, bueno, los distintos actos de proposición. Pero ¿en qué momento, hasta qué momento puede presentarse el pliego? Antes del interrogatorio. Bueno, sí, va de suyo, ¿no? Si es un interrogatorio que se lee. Audiencia preliminar. Muy bien, ¿quién dijo eso? Yo, Martirena. Martirena, ¿y de dónde saca usted eso? Lo deduje. Ah, Martirena, pero usted tiene la bola de cristal, juega el 5 de oro esta noche, porque señaló algo que es totalmente contrario a la sistemática del código y lo invocó. Se ve que lo escuchó por ahí, o alguna vez tuvo que absolver posiciones, alguna cosa fea que hizo por ahí usted y que le hicieron una absolución de posiciones. A ver. Ah, muy bien, Federico Rodríguez. ¿Quién es Federico? ¿Dónde está Federico? No lo veo, no tiene cámara. Ah, sí, ahí está Federico posando en una foto muy, muy ad hoc ahí en el chat. Bueno, muy bien. Sí, es el 150.1 del CGP, que dice que las partes pueden ponerse posiciones recíprocamente. Deberán formular la solicitud respectiva de conformidad con el 148.2, es decir, en la etapa de proposición, como Cabeza contestó muy adecuadamente. Pero ven que tiene una rareza la etapa de ofrecimiento, que es que el pliego se puede presentar hasta la audiencia preliminar. ¿Mm? Y ojo, muchachos, que dice hasta la audiencia preliminar, y cabe cierta duda interpretativa si hasta la audiencia preliminar es hasta antes que comience o en la audiencia preliminar. Consejo forense, el pliego de posiciones, ustedes que van a ser abogados muy diligentes, siempre lo van a presentar antes de la audiencia preliminar. Porque si dice hasta, el hasta puede ser inclusive o exclusive. Y les diría que la interpretación más plausible es que es exclusive. Porque si es hasta algo, cuando pasa algo ya no se puede. Y ahí no cabe, contra la preclusión, no caben argumentos de flexibilidad, de irregularidad, porque se estaría afectando la bilateralidad, el derecho de defensa del otro. El otro sabe que una vez que llegó a la audiencia preliminar, nadie le puede pedir absolución de posiciones. Y usted, con una interpretación flexible, estarían habilitando un acto que alguien no puede realizar. Bueno, entonces vemos que el ofrecimiento es complejo en la etapa de proposición, pero el pliego de posiciones en sobre cerrado se presenta hasta la audiencia preliminar. Existe un error por ahí, que es que en la audiencia preliminar el juez abre el pliego, lo lee y lo controla. No, porque parte del juego de la absolución de posiciones es la sorpresa que le va a quedar a la otra parte. Si usted, juez, abre el pliego de absolución de posiciones en la audiencia preliminar, la otra parte va a conocer las preguntas simplemente controlando el expediente, y el día de la audiencia de declaración de parte va a contestar como Gardel, porque ya sabe lo que le van a preguntar. Entonces, el pliego de absolución de posiciones no se abre en la audiencia preliminar. Ojo, en la audiencia preliminar es posible tomarla, salvo que el juez decida hacer la absolución de posiciones en la audiencia preliminar, lo cual es posible. La absolución de posiciones generalmente se va a hacer en lo que se llama la audiencia complementaria, y es en la misma audiencia, les diría, en la misma sesión de audiencia, donde se va a practicar la absolución de posiciones, en la que el juez abre el sobre y cumple con el momento que ustedes ya conocen, que se llama momento de calificación.
El mismo día que se va a producir el diligenciamiento, la producción, valga la redundancia, es el día donde el juez hace la calificación. Es otra particularidad de este anacrónico y vetusto, indeseable, les diría, medio de prueba. ¿Cómo, Camila? ¿Puede repetir de nuevo lo último? Sí, que el ofrecimiento se hace en los actos de proposición, que el pliego se debe presentar antes de la audiencia preliminar, que la calificación no la hace el juez en la audiencia preliminar, como en los restantes medios de prueba, como hemos visto en general, sino que la calificación la hace el día que el juez abre el sobre, que es el día en el que la parte va a declarar. Y esa es otra particularidad. La calificación va a ser analizar si es manifiestamente impertinente, manifiestamente inconducente, manifiestamente innecesaria, y los requisitos especiales de este medio, que esté dirigido a la contraparte o a la parte con la que tengo un interés contrapuesto, y que realmente sean afirmaciones asertivas que puedan contestarse con sí y no, que no sean preguntas capciosas, y es posible que en la práctica los jueces combinen esta especie con otra y luego de permitir contestar sí o no, habiliten ciertas aclaraciones a las respuestas. Pero en su modelo puro, esto se contesta sí o no. Jure y confiese, dicen los abogados más veteranos. Jure y confiese cómo es cierto que usted el día tal. Otros diga que es verdad que... Hay distintas fórmulas forenses para seguir este sistema. ¿Cómo se valora? Esto vamos a estudiar la valoración de las 3 especies juntas, así que la valoración la dejamos un momentito en el freezer. Vamos a la segunda especie. La segunda especie es el interrogatorio formal con previa citación, así se llama. El interrogatorio formal con previa citación, su ofrecimiento también debe darse en la etapa de proposición. En la demanda, en la contestación, en la reconvención, en la contestación de la reconvención, en la tercería excluyente, en la citación en garantía, en la contestación de la citación en garantía. En todos estos actos de los que ustedes ya conocen de la etapa de proposición y que vamos a estudiar más detenidamente cuando veamos la estructura del proceso ordinario. ¿En qué consiste el interrogatorio formal? Consiste en preguntas, en realmente preguntas, no en aseveraciones, en preguntas que una parte, el abogado de una parte realiza a la parte sustancial de la otra parte. No hace afirmaciones, de hecho si se hacen afirmaciones serían preguntas inadmisibles, sino, ¿dónde estaba usted el día tal? ¿Cómo sucedió tal cosa? Recuerden, esto ya es más técnica forense, que las preguntas en idioma español empiezan con unas palabritas mágicas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuánto? Todo lo que no empiece con alguna de estas palabras seguramente va a tener un problema y el juez va a hacer un control de la admisibilidad. Allí se produce de vuelta lo mismo. El ofrecimiento es en la audiencia, es en la etapa de proposición, pero la calificación no la puede hacer el juez en la audiencia preliminar, porque el juez no es adivino, no es como Martirena que conoce el futuro. El juez no es adivino, no sabe lo que se le va a preguntar. Entonces, la calificación la va a ir haciendo caso a caso el juez. El abogado hace una pregunta y el juez va a poder decir, no, mire, esa pregunta no refiere a los hechos, es manifiestamente improponible. Esa pregunta refiere a un hecho que no puede probarse de esta manera, sino solamente por un medio, es manifiestamente inconducente. Esa pregunta afecta a los derechos individuales de esta persona, es prueba inadmisible. Pero solamente lo va a poder hacer caso a caso. Es lo que ustedes en las películas ven, las películas norteamericanas realmente ven, que un abogado hace una pregunta y el otro dice, protesto. Su señoría, protesto, esa pregunta, no sé cuál. Bueno, en Uruguay es un poco más gris la cosa, y uno no dice protesto, uno dice, como abogado, el colega hace la pregunta a la otra parte y uno interrumpe, dice, me opongo, señor juez, me opongo, señora juez. Me opongo
porque la pregunta es manifiestamente improponible, porque lo que se le está consultando es tal cosa y esa cuestión no está en el objeto de la prueba, que fue definido de esta manera en el acta de la audiencia preliminar. No, la pregunta es, y hay otras especies de impugnación que ustedes van a estudiar más en otras asignaturas. Lo que es importante es que ustedes vean que el momento de la calificación o control de admisibilidad coincide esta vez con la producción, no es previo. En el mismo momento que el abogado está pronunciando la pregunta, es que la otra parte puede impugnar la pregunta mediante oposición incidental en la audiencia, y es en la propia audiencia en que el juez realiza la calificación. O sea, qué curioso, el interrogatorio de parte, el interrogatorio formal de parte con previa citación, la etapa de impugnación se produce concomitantemente a que las preguntas son formuladas, y la etapa de calificación también por parte del juez. ¿Pero por qué se llama interrogatorio formal con previa citación? Bueno, porque es un interrogatorio por medio de preguntas que no se puede realizar en cualquier audiencia, sino en una audiencia convocada especialmente, en la que se le avisa a la parte que tiene que declarar que va a comparecer a una audiencia donde se le va a tomar declaración. Es con previa citación. Es decir, usted tiene derecho a ir preparado a esa audiencia por su abogado. No lo van a agarrar de sorpresa. Y cuando veamos valoración, esto tiene que ver con el tipo de consecuencias que tiene las admisiones de hecho que usted realice en la audiencia. Usted va preparado. Usted me dice, ¡ay, qué horrible va preparado! No, horrible no, está ejerciendo su derecho de defensa. Que existan los abogados se vincula con dos cosas: que puedan presentar mejor las cosas para que funcionen como auxiliares de la justicia, pero también para que las personas puedan ejercer razonablemente su derecho de defensa y no anden por ahí mostrando la debilidad de todas sus posiciones, sino las fortalezas. Este es un momento crítico para la defensa, porque es el propio involucrado el que va a prestar declaración. En tanto momento crítico, lo que la ley hace es entonces que haya un aviso previo. Dice el interrogatorio también, ¿dónde está? 148. La absolución de posición de interrogatorio formal deberán solicitarse en las oportunidades legalmente previstas. ¿Y dónde está? No. Bueno, alguien capaz que por allí encuentra cómo es el tema de la previa citación, no lo estoy encontrando. Consulta, no sé si entendí bien. Sí. ¿Las preguntas las puede saber antes la contraparte? No, porque en el interrogatorio formal a usted lo van a citar a una audiencia con anticipación de 3 días para que vaya a declarar, pero las preguntas no están escritas, son espontáneas, son en la audiencia. A diferencia de la solución de posiciones, y son preguntas. 149. Gracias. ¿Se anima a leer esa parte? Espero que la esté buscando. Creo... Acá, la convocatoria de audiencia con indicación que se le cita formalmente a declarar implicará el apercibimiento a que refiere el ordinal siguiente. La no comparecencia a la audiencia de declaración sin causa justificada, así como la negativa a contestar o las respuestas evasivas o inconducentes, harán presumir ciertos los hechos de la demanda o de la contestación en su caso susceptibles de ser probados por confesión. O sea, que como usted está avisado, si usted no va o si usted no contesta o da respuestas evasivas, el resultado de la valoración de esa conducta endoprocesal va a ser la confesión. La confesión es la asunción de un hecho invocado contra la contraparte en contra de mi propio interés. La confesión se duda por algunos si es un medio de prueba o es el resultado de la valoración de determinados medios de prueba. No nos vamos a entrar en esa maraña conceptual, pero lo cierto es que si el interrogatorio es con previa citación, a usted le avisan, y usted no va a la audiencia, confiesa. El problema es, ¿qué confiesa? Bueno, es un tema medio curioso, porque no se sabe cuáles eran las preguntas que se le iban a hacer.
pero da Ahora, lugar doctor, a que una consulta. sí, ¿Qué podemos entender como evasiva? Que conteste, no sé, sí, precisamente, a ver, puede ser, que eluda el por- tema. eluda el tema, la cuestión es material, puede ser que usted alguna cosa no se acuerde, pero si usted a lo largo de la audiencia no sé, no me acuerdo, no estoy seguro, tendría que ver, puede ser, me imagino que sí, pero no estoy seguro. Bueno, en esos supuestos usted tiene una conducta evasiva. El problema es que en la absolución de posiciones puede saberse exactamente cuál es el alcance de la confesión. Porque había un pliego, usted no fue, abrimos el pliego, todo lo que se afirmaba ahí queda confesado. En cambio, en el interrogatorio formal con previa citación, cuya consecuencia por no comparecer o por dar evasivas o por no contestar es la confesión, en el supuesto de que le hacen la pregunta y usted no contesta o hace evasiva, es muy claro cuál es el alcance de la confesión. Lo que la pregunta estaba tratando de indicar, usted lo está admitiendo de alguna manera. Lo que implícitamente la pregunta estaba afirmando o quería indagar. No es tan claro como en el caso de la absolución, que usted tenía una afirmación del otro lado, pero razonablemente se puede inferir. Si yo le digo, ¿a qué velocidad conducía usted el vehículo el día del accidente? Y usted dice, no me acuerdo, no estoy seguro. Obviamente yo no afirmé que usted iba a exceso de velocidad, pero se infiere que lo que yo estaba queriendo sostener es que usted va a exceso de velocidad, y seguramente así lo dije yo en los actos de proposición, y entonces, con un procedimiento lógico muy sencillo, es posible acceder al alcance de la confesión. El problema es otro. El problema es cuando en el interrogatorio con previa citación, que no es absolución de posiciones, el formal, usted no va a la audiencia, y la ley dice que la consecuencia es la confesión. ¿Y confesión de qué? Si nadie le pudo preguntar nada. Bueno, en realidad la ley dice la ley tiene una respuesta para esto, dice, porque se harán presumir cierto los hechos de la demanda o la contestación. O sea, la cosa es bien más grave. Usted es casi que la aplicación de la regla de la admisión en una especie diferente que es la confesión. Es decir, si usted incomparece a la audiencia de declaración de parte formal con previa citación, usted, a pesar de que contradijo todos los dichos que dijo el otro, los está admitiendo acá. ¿Se comprende? En la práctica, cuando usted da respuestas evasivas o no contesta, no se aplica esta consecuencia con tamaña dimensión, sino que se aplica en relación a las preguntas que usted evadió o no contestó. Así que hemos visto absolución de posiciones, se ofrece en los actos de proposición, se presenta en pliego cerrado con afirmaciones que puedan contestarse con sí o no. El juez la controla la prueba, hace la calificación el día que abre el sobre y se puede contestar sí o no. Si el que es sometido a la absolución de posiciones no concurre a la audiencia, tiene la consecuencia prevista de presumirse por ciertos los hechos alegados por la contraparte en la demanda o en el acto que correspondiera, o si se niega a contestar también. Interrogatorio formal con previa citación son preguntas abiertas, interrogatorios que empiezan con qué, cómo, dónde, cuándo, qué, cómo, por qué. Se ofrece el interrogatorio formal en la etapa de proposición, pero no se presenta ningún documento porque se produce espontáneamente por medio de preguntas verbales, orales. A cada pregunta que se va realizando, el juez hace el control de calificación. Si el interrogado o a quien se cita para ese interrogado no concurre a la audiencia, se tienen por cierto los hechos alegados por el otro en el respectivo acto de proposición. Si concurre y ante preguntas da respuestas evasivas, el hecho que se quería afirmar subyacente a la pregunta se va a tener también por admitido. Pero van a hacer las preguntas, no las demandas. Le van a hacer las... Sí, la ley dice la demanda, pero en realidad no tiene sentido, porque fíjese,
Usted me hace 7 preguntas, y yo 6 las contesto, y en una soy evasivo. ¿Se va a tener todo por cierto? No, la interpretación razonable es que ese hecho va a quedar admitido, esa cuestión, ese pedacito del hecho. Si usted no contesta o da respuestas evasivas. Sería un absurdo que usted contradijo, contestó absolutamente en forma leal un montón de cosas, y porque hay un aspecto donde tuvo una conducta diversa, se le cae todo el andamiaje de su defensa. No podría ser la interpretación razonable, aunque la letra de la ley dice otra cosa. ¿Ok? Y si no voy, Si no va, ¿también? si no va, sí se produce la regla de la admisión. Estoy de acuerdo. Tercera especie de declaración de parte, el interrogatorio libre, también conocido como interrogatorio informal. Sí, adelante Juan. Una pregunta, en el caso que no se conteste y en el fallo se tome como cierto, por ejemplo, el interrogado no contesta una y el juez lo toma como cierto igual, obviamente es causal de apelación, pero ahora mi pregunta, ¿puede ser causal de un recurso de casación o no? Bueno, primero hay una cuestión previa que le tengo que contestar que se vincula con la valoración global de la prueba y con los límites de la regla de la admisión. Nosotros ahora estamos viendo, poniendo la lupa en este medio de prueba, pero puede ser que dé una respuesta evasiva, que en principio se tiene por cierto lo admitido, pero de otros medios de prueba resulta que en realidad no es como que la sanción no puede aplicarse a rajatabla porque hay prueba que contradice incluso la admisión que se produjo. ¿Comprende? Como la interpretación, aparentemente. No sé, Claro, si una prueba dice algo y el otro dice otro, bueno, se va a tomar la parte más favorable, podría no, llegar a serlo. no, porque la valoración es de cada medio de prueba y a su vez global, de todos los medios de prueba. Entonces, el juez cuando está analizando la declaración de parte dice, mirá, acá sobre el color del enchufe dio una respuesta evasiva. Así que el otro viene diciendo que el enchufe es blanco y él estaba diciendo que era negro. Bueno, está, me da blanco. Pero después tiene otros medios de prueba. Por ejemplo, tuvo una inspección judicial del enchufe. El juez vio el enchufe y el enchufe es negro. Entonces, el juez la regla de la admisión no es la ficta confessio, no es que el juez queda vendado por la regla de la admisión. No, no. En nuestro sistema, no. ¿Tá? Pero supóngase que igual, con toda la operación de valoración, hay un problema que la parte dice, este juez valoró mal. Sí, puede ser un motivo de apelación. ¿Mm? Luego, Sí. si puede ser de casación o no, es un tema altamente complejo. ¿Mm? Porque las cuestiones de hecho no pueden ser objeto de apelación. Las cuestiones de derecho sí. Usted podría calificar el tema como una violación de las reglas de valoración de la prueba, y si lo califica así, podría ingresar a casación. Si no lo califica así, no. La Corte, es un tema sumamente complejo y harto discutible. La Corte ha manifestado varias posiciones. La posición de algunos ministros de la Corte es que la violación de las reglas de valoración de la prueba es un vicio jurídico improcedendo, improcedendo, y por tanto habilita la casación. Otro sector dice, no, eso dice relación a en realidad un análisis de los hechos del caso, que no permiten casación. Pero aún los que dicen esto otro dicen, pero cuando hay error manifiesto y se ha llegado a una decisión aberrante, ingreso igual. Pero bueno, esa es una construcción jurisprudencial. ¿Ok? Cuando Tiene que veamos. ser algo muy burdo para estos últimos. Sí, se llama error inexcusable. Cuando el juez no vio algo que lo tenía que haber visto. Pero vamos a estudiar con más profundidad cuando veamos casación, más adelante en el curso. Por favor. Muchas gracias y disculpe la pregunta, pero se me ocurrió y no me podía No, está excusar bien. de no preguntarlo. No, está perfecto, muchachos, para eso estamos. Bueno, la tercera especie de interrogatorio de parte de declaración de parte, es el interrogatorio informal o el interrogatorio libre.
En cuanto a su ofrecimiento, se aparta totalmente. Un segundito, por favor. Este tipo de interrogatorio se aparta totalmente de las reglas de ofrecimiento que hemos visto hasta ahora, que eran más o menos flexibles, pero que el ofrecimiento de la prueba siempre se daba en la etapa de proposición. No. Esta puede darse en audiencia en curso, ¿no? Este puede darse en cualquier momento, en cualquier audiencia. Con previa citación o sin previa citación. Pero yo supongo que cuando estuve leyendo se requiere que la parte esté presente, obviamente, ¿no? O sea, pero se requiere que la parte esté presente. Si la parte no está presente, por ejemplo, en la audiencia complementaria, vamos a estudiar que es posible que la gente comparezca por representante. Profe, puede ser, capaz que yo leí mal y lo entendí mal. Puede ser que en este tipo de interrogatorio las preguntas las formula la contraparte, pero las hace el tribunal. No es así. Las preguntas las formulan las partes o el juez. Lo que pasa es que el juez puede controlar las preguntas que hacen las partes. Tanto en el interrogatorio formal con previa citación como en este interrogatorio, quienes preguntan son las partes recíprocamente en forma cruzadas o el juez. Lo que usted pudo haber leído es que en general se entiende que quien comienza preguntando es el juez. Sí, acá dice, presentando el declarante en la audiencia, el interrogatorio debe realizarse por el tribunal. ¿Qué está leyendo usted? El Manual de Derecho Procesal de Alejandro Aval. Pero, ¿qué está leyendo? La absolución de posiciones. Interrogatorio libre de interesado principal. Ah, bueno. Debería leer lo que dice el profesor, pero si dice eso no estoy de acuerdo. El interrogatorio libre lo realizan las partes recíprocamente. ¿Saben qué es interrogatorio libre, muchachos? Están en audiencia y como está la contraparte, el abogado de la otra parte dice, señor juez, sí, adelante, doctor Santi, quiero interrogar a la otra parte. Adelante, interrogue. Imagínense, porque sería entonces que yo tengo que ir, acercarme al juez y decir, señor juez, ¿puede usted preguntarle a la otra parte si el día...? No, o sea, seguramente hay un error ahí en la obra, o está hablando de otra cosa. Y entonces... O capaz que leí mal, perdón. No, todo bien, todo bien. En la absolución de posiciones, sí, yo presenté un pliego y el juez las lee. Es el juez el que las lee, las posiciones. En el interrogatorio libre no, yo le pregunto al otro. Pero como decía muy correctamente Antonella Ludueña, tiene que estar el otro en la audiencia. Así que algo que se ve muy comúnmente en la práctica, y como ustedes van a ser excelentes abogados, se van a poder defenderse muy, muy bien de esta práctica. Hay una práctica de que los abogados se olvidan de ofrecer el interrogatorio formal con previa citación. No lo hacen. Entonces, un buen día en una audiencia en la que no está la otra parte, le dicen, ay, señor juez, yo quiero hacer declaración de parte, como no precluye. Ah, sí, quiero hacer interrogatorio de parte. Y el juez le dice, ¿cuál? Ah, no, el libre, el libre. Ah, bueno, entonces el juez agarra y dice, bueno, convócase para declaración de parte a tal día. Tiene que estar ahí. Usted tenía la posibilidad de hacer un interrogatorio en el cual el otro tiene la carga de ir o admite hechos en su contra. Si usted no lo hizo, no lo puede hacer ahora. Violaría la preclusión. Es otra especie de medio de prueba. Lo que pasa es que no hay mucha conciencia en el ámbito forense de que son tres especies. Absolución, generalmente se diferencian dos. Absolución e interrogatorio de parte. No, son absolución, interrogatorio formal con previa citación e interrogatorio libre. ¿Ok? A dudas subo el fragmento, así por lo menos si me decís, leíste mal, leí mal, pero por lo menos lo lee usted y... Si alguien me copió ahí lo que dice y en realidad estamos diciendo lo mismo con Aval, hay una confusión. Bueno, entonces, y atenti al lupo, como decía el italiano, porque es posible que ustedes estén en la audiencia preliminar, que en principio es una audiencia donde
en el modelo legal se diligencia prueba, pero que en la vida real no. Y como usted no ofreció el interrogatorio formal, sabe que ese día tal vez es el único día que tiene al otro ahí. Porque a la audiencia preliminar la comparecencia personal de las partes es preceptiva. Entonces es perfectamente posible que en la audiencia preliminar alguien diga, señor juez, quiero interrogar a la otra parte. El interrogatorio es libre. Aquí la ley, y obviamente el control, la calificación de las preguntas, las va a hacer el juez en la propia audiencia donde se produzca el diligenciamiento. Así que el ofrecimiento es en cualquier momento, la forma son preguntas, y se produce también con interrogatorio cruzado, y el juez califica las preguntas. Y puede haber impugnación mediante oposición a las preguntas que la otra parte formule que no correspondan. En cuanto a la valoración, este medio de prueba queda alcanzado por el régimen general de la sana crítica. No tiene el régimen sancionatorio de la admisión, y mal podría tenerlo, porque en realidad el otro no tenía la carga de comparecer. Y no se es tan severo porque es una parte a la que no se le preparó para la declaración. Consejo profesional, ustedes dirán, qué pesado. Yo lo aprendí del profesor Santiago Pereira y después lo vi en la realidad. Yo antes decía, qué pesado, ¿cómo dice esto? Y lo vi en la realidad. ¿Qué pasa? Usted va a la audiencia preliminar y el 90% de los abogados lo que le decimos al cliente es, no te preocupes, mira, la audiencia preliminar es todo un contenido técnico, van a definir el objeto del proceso, el objeto de la prueba, van a resolver sobre las excepciones previas, van a calificar los medios de prueba, no vas a entender nada. Pero si en la audiencia del otro lado tiene un abogado que sabe procesal, puede llegar a decir, quiero interrogar al otro, y el juez le tiene que decir que sí. Y el otro no está preparado. Y sí, no es una declaración que tenga el efecto de la admisión propio del interrogatorio formal con previa citación ni la absolución de posiciones. Pero ¿saben qué? Sí puede ser una audiencia donde el otro al contestar diga cuestiones absolutamente incompatibles con la versión que viene sosteniendo en juicio. Que valorada conforme a la sana crítica determine que sucumba en su pretensión. El artículo 153 del CGP regula la confesión. Sobre la confesión hay amplia discusión doctrinal, si es un medio de prueba, si es el efecto el efecto convictivo de la producción de los distintos medios de prueba, de declaración de parte, absolución de posiciones, interrogatorio formal e interrogatorio libre. Vamos a ver qué piensan ustedes. Vamos a leer la norma, artículo 153.1. La confesión de parte se realiza por esta o su representante constituido en forma, si al contestar el interrogatorio, parece que la está tratando entonces como un efecto. Al absolver posiciones o en cualquier acto escrito u oral del proceso, ahí ya no se vincula con el interrogatorio de parte, admite la veracidad de un hecho personal o de su conocimiento desfavorable a su interés y valorable al adversario, y favorable al adversario. O sea que parece ser que la confesión puede ser el resultado de la forma en que usted responde las preguntas de un interrogatorio formal, de una absolución de posiciones, o incluso cuando lo hace expresamente de un interrogatorio libre. Pero a su vez la confesión también puede ser algo parecido a la admisión de hechos desfavorables y favorables al otro, realizada en cualquier otro acto procesal, en un escrito, en cualquier actuación. La ley es como promiscua respecto de qué entiende que es la confesión. Luego el artículo 153.2 nos establece cuáles son los límites de la confesión y dice que la confesión judicial hace prueba contra la parte que la realiza, bueno, chocolate por la noticia, salvo que se tratare de hechos respecto de los cuales la ley exige otro medio de prueba, o recayere sobre derechos indisponibles. Si en un juicio de divorcio A le dice,
que habían riñas y disputas que hacían insoportables la vida en común, por más que en un acto procesal o como resultado de un interrogatorio del parte, la otra parte diga que sí, que habían riñas y disputas y cuente con lujo de detalle lo que sucedía, se trata de una cuestión que refiere a derechos indisponibles. El divorcio, recuerden, la ley es antidivorcista. Se requiere el artículo 134 del CGP, se requiere la prueba efectiva de las riñas y disputas. La confesión, en ese caso, va a ser irrelevante, no se va a producir. Y respecto de algo que preguntaba Juan López, hoy, cuando la confesión es resultado de no comparecer a la audiencia de interrogatorio formal con previa citación, o por no comparecer a la absolución de posiciones, o en esos casos negarse a contestar, o en el caso del interrogatorio formal dar respuestas evasivas, la ley se cuida y le dice, ojo, ojo, esto no es la ficta confessio de los romanos, sino que la confesión se produce salvo en lo que resultare contradicho por las demás pruebas producidas u otras circunstancias de la causa. Siempre está la regla moral en nuestro código. Ustedes siempre recuerden esto, la regla de la admisión no es absoluta y la confesión tampoco es absoluta. Ceden cuando la verdad aparece de manifiesto de otra manera. ¿Alguna duda sobre...? Sí. Usted dijo ahora que cede cuando resulta como que se sale la verdad, pero de otra parte. O sea, que significa que si hay otra prueba que también hace que vaya, que tenga relación a lo que la parte está así confesando, ahí se va a tomar más verdad. O si hay otra prueba que va en contra de lo que está confesando, pero igual confiesa. Por ejemplo, me preguntan, ¿a qué velocidad? Jure y diga como es cierto que usted cuando se produjo el accidente iba a 90 kilómetros por hora. Y el límite era 80, ¿tá? Eso es lo importante. Para dirimir la violación de leyes y reglamentos y tenerla ya la culpa en el accidente de tránsito acreditada. Entonces yo digo, sí, o, perdón, el ejemplo lo estoy formulando mal. La pregunta es, Juri, confiese si usted iba a más de 90 kilómetros por hora y yo me niego a contestar o no concurro a la audiencia de absolución de posiciones. Debería decirse que está confesado, grabado en oro, que yo iba a más de 90 kilómetros por hora. Sin embargo, en el proceso se produjo también una prueba pericial por medio de un accidentólogo. Y el accidentólogo concluye en la pericia que yo iba a 70 kilómetros por hora. ¿Y saben lo que pudo haber pasado? Los marcadores de velocidad de los vehículos no son nada fieles. Y existen pruebas técnicas por la frenada, por la distancia, por la forma en que se rompieron los vehículos, por planimetría, etc. Da 70 kilómetros por hora. El juez, cuando valore la prueba, muy probablemente va a estar a la pericia y no a la confesión producida por no haber comparecido a la audiencia de absolución de posiciones. Entonces, en ese caso, en ese ejemplo, sí me ayudaría la pericia. Sí, claro. Sí. Obviamente, la confesión es siempre la admisión de un hecho en contra de mi interés y a favor del interés del otro. Lo que pasa es que si hay otro medio de prueba que confiere más fiabilidad que ese hecho meramente ficto, el juez va probablemente en la valoración global tener en cuenta eso. Ahora, de vuelta, tienen una pericia que dice que iba a 70 y la pericia está impugnada y se demostró que el perito aplicó un criterio técnico que es un disparate y la pericia no resulta nada confiable. De pronto, la confesión va a tener fuerza en ese caso. Depende de las circunstancias del caso concreto. ¿Alguna otra pregunta de declaración de parte? Entonces, si a ustedes les preguntan ¿cuántos tipos de declaración de parte existen? ¿Qué contestan? 3. ¿Y cuáles son? Interrogatorio libre, absolución de partes. Absolución de posiciones. De posiciones, perdón. Y el Interrogatorio formal
Con Ahí va con... previa citación. Con previa citación. Ok. ¿Cuándo se ofrece la absolución de posiciones? En la audiencia. Cuando se ofrece la absolución de posiciones. Los actos de proposición. Hasta la audiencia En los actos preliminar. de proposición. ¿Cuándo se presenta el pliego? ¿Hasta qué momento? Antes de la audiencia preliminar. Hasta la audiencia. ¿Cuándo se ofrece el interrogatorio formal con previa citación? En los actos de proposición. Muy bien. ¿Cuándo se ofrece el interrogatorio libre o informal? Acto de proposición. cualquier momento. En la cualquier audiencia. momento. En Preliminar cualquier o antes. audiencia donde, y en esa audiencia, ¿qué tiene que pasar? ¿Quién tiene que estar Tiene que presente? estar la otra Estar parte. la otra parte, sí. La sí. contraparte. Tiene que estar la contraparte. Un segundito, muchachos, me quedo sin batería. Ya vengo, voy a buscar el cargador. ¿Me oyen? Consulta, porque Por yo suerte no me pasó lo que me pasó con mi profesor de inglés, que estoy tomando con Zoom, que también se quedó sin batería, se paró y abajo estaba Yor. Bueno, cuéntenme. Estaba muy de camisa y abajo tenía, creo Yor, espero que fuera un Yor y no otra cosa. Bueno, diga. la solución de posiciones, yo entendí que era un ofrecimiento complejo y que puede realizarse en la misma audiencia preliminar. Claro, pero si usted no lo ofreció en los actos de proposición y cae con el pliego en la audiencia preliminar, le van a decir, muy bien, agarra el sobre, lo abre, le mete una cartita a su novia y se la manda, porque acá no entra. ¿Sí? O a su novio, perdón. Lo mismo. Bueno, ¿cuándo el juez hace la calificación en la absolución de posiciones? En ese momento. ¿Cuál En el momento, momento Valentina? que recibe el sobre, ¿En el momento que recibe el sobre? No. que lo abre. En el La momento que audiencia abre el preliminar. sobre. Muy bien. ¿Cuándo hace el control de calificación el juez? En el interrogatorio formal con previa citación. En el momento que se realizan las preguntas. Muy bien. ¿Cuándo hace el control de calificación el juez? En el interrogatorio informal o libre. En el mismo momento que hace las preguntas. También en el mismo momento porque las hace él. Muy bien. ¿Cuándo se produce la absolución de posiciones? ¿Cuándo se diligencia? En cualquier momento también, ¿no? En cualquier audiencia a la que haya sido citado el otro para absolver posiciones. Ahí va. ¿Cuándo se produce el interrogatorio formal con previa citación? La calificación La producción. a la producción. El interrogatorio formal en previa situación en audiencia complementaria, ¿no es? En cualquier audiencia, que puede En ser la cualquier- audiencia complementaria, en la que se haya citado previamente al otro al interrogatorio formal con previa citación. Tiene razón usted, siempre va a ser la audiencia complementaria. No puede ser en la audiencia preliminar. Podría, Por contraposición. podría, pero es medio raro. ¿Sabe que en el proceso extraordinario podría darse que el juez ya en el auto inicial lo dijera? Pero bueno, el de regla va a ser en la complementaria, usted tiene razón. ¿Cuándo se produce el interrogatorio libre? En cualquier audiencia. En cualquier momento. En cualquier audiencia. Es surprise, vení para acá que te voy a preguntar. Lo más bravo del mundo. Así que, si tienen un cliente que vaya a una audiencia, díganle, mirá, si vas, ¿te puede agarrar Santiago Pereira o Santi o alguno más que sepa esto? O Santiago Martínez, o Matilde Mulin, o María Tacón, o alguno de ustedes que saben mucho, o Franco Sax-Lund, o Jessica Sáenz, y te preguntan en el momento. ¿Está? Bueno. ¿Cómo se valora
¿Cómo se valora este medio de prueba o declaración de parte? ¿Conforme al cuál criterio? ¿El criterio de la Sana crítica. sana crítica? Sin embargo, hay algunos casos donde tenemos involucrada una especie de prueba tasada que es la confesión. Y eso sucede cuando no comparezco a la audiencia a la que fui citado para absorber posiciones o para el interrogatorio formal, o cuando al comparecer me niego a contestar, o doy respuestas evasivas. Sin embargo, esta confesión no es tan tasada como parece, porque puede ceder el resultado confesión por la valoración de los restantes medios de prueba. ¿Comprendido? En el sistema decimonónico, cuando usted, o el de la Inquisición, mejor dicho, en el sistema de la Inquisición, cuando usted confesaba, confesaba. Y no había tutía. Porque la Inquisición era perversa en este sentido. Es decir, yo a usted le preguntaba, si usted negaba el hecho que yo le preguntaba, entonces usted era un hereje que merecía el castigo en la hoguera para salvar su alma. Y si usted admitía el hecho, entonces merecía el castigo por lo que hizo en la hoguera. O sea, no había salida. Bueno, no es un ejemplo siempre cuando se estudia la confesión, que es que a un señor le dicen, mire, eran prácticas que se realizaban en la época de la Inquisición, le decían, bueno, miren, la prueba que vamos a hacer es que usted tiene que cruzar este río por un palo bien finito. Entonces, cruzaba. Si lograba cruzar el río, lo mataban, porque en realidad tenía un espíritu que le permitía hacer esa proeza. Y si no cruzaba el río, era porque, bueno, se metía el castigo divino. O sea, eso era la Inquisición. De ahí viene el proceso inquisitivo, donde la búsqueda por eso, ojo, estoy haciendo una digresión, ojo con esos planteos teóricos donde lo importante es la verdad, la verdad, la verdad. Ojo. Ojo con eso. Bueno, entonces, ¿algo más sobre declaración de parte? ¿No? Bueno, vamos a la prueba por informe. ¿Qué es la prueba por informe? ¿Quién sabe qué es la prueba por informe? Martirena, acá no hay que adivinar el futuro ni nada, así que usted puede responder. ¿Qué es la prueba por informe? Se me quedó sin pila la bolita de cristal. Pero mire usted, Martirena, qué cosa. Yo pensé que usted tenía dotes de cartomante, de predigitación, pero no. Bueno, la prueba por informe... Son los informes que le solicitan a las entidades públicas o privadas. Muy bien, es datos que se solicitan a entidades públicas, a privadas, a terceros que no están participando del pleito, desde un punto de vista estrictamente técnico. Ustedes saben que el Estado en realidad participa de todo proceso, porque el juez está ahí. Pero bueno, terceros en el sentido de que no son los litigantes, aunque a veces también sucede que cuando demandan a un ministerio, en realidad se está demandando al Poder Ejecutivo y a la República Oriental del Uruguay y se le pide un informe al Parlamento, por ejemplo. Pero bueno, digamos, para entender que es información, datos que se le pide al Estado o a un particular, que no son los litigantes. Lo es lo que ustedes en la jerga forense habrán escuchado, los oficios. Se libró el oficio. Consiste en la formulación de un pedido que las partes realizan en los actos de proposición. Entonces solicito, señor juez, que libre oficio al Ministerio de Transportes y Obras Públicas para que nos mande la nómina de carreteras reparadas en el último año. Supónganse que eso es importante para el juicio. ¿Por informe al DAS? Sí, existen
pedidos de informes al DAS, pero ojo, en realidad ahí es casi, como estamos en algunos procesos especiales que dicen relación con niños, adolescentes, situaciones de vulneración o violencia doméstica, ahí hay una mezcla en realidad con la prueba pericial. Porque esos informes en realidad lo que se pide es que un perito, un asistente social, un psicólogo, haga una pericia y le informe al juez. No, no, no. La prueba por informes, en realidad, es que esa entidad oficiada le conceda al juez datos o documentos, datos, no documentos, datos, que esa entidad tiene en sus registros. No es para que cree nada. Yo no le pido, haceme un informe sobre tal cosa, explícame tal cosa, no, no. Dame información que tú tenés en tus registros físicos o electrónicos. Cabeza. Sí, por ejemplo, cuando es un tema laboral que se le puede pedir de oficio al BPS para ver, por ejemplo, la historia laboral o el ingreso de esa persona, para ver si realmente trabajaba en Claro. No, la empresa de la parte. No se le pide al BPS que le realice un informe sobre si la categoría que está aplicando es la adecuada, ni si cuánto de materia grabada hay en lo que hizo. No, no, no. No. Se le pide datos de un registro. El BPS tiene un registro que se llama la historia laboral. ¿Mm? Con esto hay que tener mucho cuidado, porque esta es una prueba que es muy abusada. Se abusa mucho de ella. Entonces se pide un oficio al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que informe si el horario que está practicando el trabajador vulnera o no el convenio colectivo arribado y el régimen de limitación de la jornada. No. Lo que se le puede pedir al ministerio es, remítame el convenio colectivo, por ejemplo, admitiéndose que si bien es una norma jurídica, a veces se requiere el conocimiento de su existencia, simplemente. O que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social remita informe la cantidad de inspecciones y las sanciones que ha recibido la empresa tal. Sí, porque resulta de un registro. No se le está pidiendo una opinión, no se le está pidiendo una elaboración, nada. Cuando el juez requiere una opinión técnica, una elaboración, ¿a quién llama? Al perito. O lo hace él. La ley especialmente dice que cuando el requerimiento fuere procedente, el informe solo podrá ser negado si... No, acá, 190.2. No será admisible el pedido de informe que manifiestamente tienda a sustituir o ampliar otro medio de prueba que específicamente corresponda por la ley o la naturaleza del hecho a probar. Muchas veces por la prueba por informe se intenta una pericia en forma ilegítima. Y muchas veces por la prueba por informe se quiere sustituir una declaración. Por ejemplo, si yo tengo que interrogar al inspector general de trabajo sobre algo, no puedo mandarle un oficio para que él me dé su opinión por escrito, porque violó la inmediación, porque la prueba prevista para eso es la testimonial. En el esquema original del código, cuando sucedía esto de que yo por un medio de prueba intento en realidad sustituir a otro, se hablaba de la prohibición del sucedáneo de prueba, y era un ejemplo de cátedra de prueba inadmisible. Sin embargo, con la ley 19.090, el código tuvo una reforma, desde mi punto de vista antinómica, pero que yo se las tengo que enseñar, que dice que el juez puede solucionar este problema, y dice, también el 144, el juez rechazará el diligenciamiento del medio que manifiestamente tienda a sustituir otro que específicamente corresponda por la ley o la naturaleza del hecho a probar. Hasta ahora estamos bárbaros, principio dispositivo, los dueños de la prueba son las partes. Sin embargo, nuestro legislador procesal, que es generalmente es juez, porque los legisladores van y le ponen sello a las normas procesales, dice, en cuyo caso el tribunal podrá disponer el diligenciamiento del medio de prueba que correspondiere. O sea, lo rechaza, pero le enmienda la plana. Lo cual es ciertamente complejo, tema que dejamos ahí en el tintero porque vamos a verlo cuando analicemos
la iniciativa probatoria del tribunal. ¿Mm? Entonces lo pueden iniciar las partes y el tribunal, ¿o entendí mal? Sí, más allá el tribunal puede pedir informes, y vamos a estudiar cuando analicemos la iniciativa probatoria del tribunal ese punto específicamente. De lo que estamos hablando ahora es de otra cosa, un poco más grave que esa, que para mí ya es grave, pero no importa. Un poco más grave que esa, que es cuando una parte intenta probar de una manera, le erra, el juez le dice no, prohibido, pero va y lo ayuda, la hace que la prueba, haga la prueba que él erró, la dispone el juez. Lógicamente es diferente. Una cosa es decir que los jueces pueden probar, para mí, complejo, concepto muy debatible, pero mucho más complejo es que los jueces pueden enmendar la plana a las partes cuando prueban mal. Pero eso lo vamos a estudiar, un lindo debate que vamos a hacer cuando analicemos iniciativa probatoria del tribunal. Bueno, ¿y Lo que cómo pasa es? es que cuando hay muchas... Sí, adelante. No, lo que pasa es que cuando hay muchas cosas técnicas, por ejemplo, mismo en el ministerio, cuando se oficia en la inspección de trabajo, en temas de seguridad y demás, que después casi siempre se termina con peritos, porque en esas pruebas técnicas como que el juez, como decía usted la otra vez, no tiene la parte técnica como para saber, entonces puede de esa forma ver igual una inspección o ve algo, una resolución del ministerio y toma como dado eso y sin embargo después se puede matar con una pericia, ¿no? Sí, ese es otro problema, es cuando el juez quiere aclarar puntos, que también es problemático. Lo que estamos hablando es de otro problema ahora, es que yo ofrecí una prueba inadmisible, la ofrecí yo aparte. La teoría general que diría, inadmisible, afuera muchacho. Y reglas de carga de la prueba. No, pero parece que el código ahora, paternalista totalmente, dice, ¿le erraste? No te preocupes, estoy yo te voy a decir la correcta. Y al hacer eso... Está tomando parte. ¡Ah! Esa es la cosa que... Van a ver que los defensores de la iniciativa probatoria del tribunal van a decir que no está tomando parte, porque no sabe el resultado convictivo que va a tener esa prueba. Pero está súper interesante, y nos vamos a pelear, y algunos van a decir una cosa y otros van a decir otra, va a estar súper bueno. Vamos a hacer probablemente el lunes hablaremos, no, probablemente no, el lunes vamos a hablar sobre eso. Iniciativa. Doctor, Sí. A mí lo que me llama la atención es la cantidad de leyes que aparecen como posibilidad en las anotaciones del 190 del CGP, por lo menos la versión que yo tengo, que es prácticamente media carilla y un poquito más, de distintos tipos de informes que son bastante, y parece que lo ofrecen acá. Yo tengo el CGP de fundación, el de Birrun y Uriarte, que son algunos de los posibles informes, no están todos obviamente, y más que nada refieren a los estatales. Bueno, entonces muchachos, ¿cómo funciona esto en la vida real? En la vida real usted ofrece en la demanda, la contestación, en los actos de proposición, ese es el momento que se oficia a alguien para que extraer un dato que ese alguien tiene en sus registros o en su poder. El juzgado arma un oficio, el oficio es así se llama una comunicación que se realiza a otra autoridad o a un tercero, que es como una carta que firma el juez y el actuario, y los abogados retiran esa carta del juzgado, la presentan en la oficina y tienen que ocuparse de procurarla, es decir, de ver su seguimiento, y a veces la oficina entrega la respuesta al abogado que la presenta en el juicio, o a veces, lo cual es mejor, la propia oficina o el tercero presenta la información al juez. Es como bueno, todos los medios de prueba, la proposición. La proposición es conforme todos los medios de prueba. Respecto de la impugnación, también rige la regla general, pero tiene un sistema especial de impugnación, que es que una vez que es agregado la contestación del oficio, una vez que es aportada la información, es posible que... algo antes. Si bien el ofrecimiento es en la etapa de proposición, hay cierta flexibilidad para que una vez que en la audiencia preliminar
los jueces, el juez y la parte se ponen de acuerdo cómo va a salir el oficio, que la otra parte pida precisiones. Por ejemplo, dice, el oficio dice, que informe el Ministerio de Transporte cuántas carreteras fueron reparadas el último año. Y en realidad en el juicio solo importan las carreteras asfaltadas, no las que puedan ser de tierra. Entonces el otro puede, en la audiencia, aunque no ofreció la prueba, pedir precisiones. Es lo que dice el 192.1, para que tendiente a que la información se pida en los términos realmente pertinentes. No es que pueda introducir un pedido ahí, sino controlar. En cuanto a la función de impugnación, tenemos al 192.1. Y el 192.2, también en relación a la función de impugnación, nos dice que, aportado el informe por la autoridad exhortada o por el tercero oficiado, existe un plazo en los supuestos de falsedad del informe para que la contraparte, para que la parte pueda solicitar un nuevo medio de prueba. Dice el 192.2, dice, también podrá impugnar de falsedad el informe, en cuyo caso se podrá requerir la exhibición de los asientos, documentos y demás antecedentes en que se funda la contestación. Tal impugnación solo podrá ser formulada dentro del quinto día siguiente al de la notificación de la providencia que ordenare la agregación del informe, o en la propia audiencia en que se presentare, y se sustanciará por el trámite de los incidentes. Si resultare presunción de un delito de falsificación, será aplicable lo dispuesto en el 172. Es decir, si yo sé que se hicieron 105 carreteras, se repararan, y viene el informe del Ministerio de Transporte, y por política o por lo que fuere, agarra e informa 250, yo puedo impugnar esa respuesta, sea el que haya ofrecido el medio de prueba o sea la contraparte. ¿Cómo? Mediante un escrito de impugnación que voy a presentar dentro del plazo de 5 días en que se agregó la respuesta de la entidad o de la audiencia donde se presentó. Voy a poder acreditar de alguna manera que eso no es así, y voy a poder solicitar entonces que ahora se exhiban los registros, la posibilidad de acceder directamente a los registros. Me estaba quedando sin internet, por eso hice la pausa. Bueno, entonces, esa es la prueba por informe, muchachos. Finalmente tenemos para ver la inspección judicial y la reproducción de hechos. La valoración de la prueba por informe. Conforme a la sana crítica. La inspección judicial se produce cuando interesa al objeto de la prueba el conocimiento del juez de un objeto o de una persona. ¿Se cortó? No. O lugares. O lugares. O lugares. Debe ser practicada directamente por el juez. Profesor, ¿no es el que el examen lo hace a través de los sentidos propios de él? O sea, El juez, examina esa fuente de prueba. Muy bien, el juez examina con total... O sea, por la vista, por el olfato y eso. El juez examina con total inmediación el lugar, el objeto o la persona con sus propios sentidos. Muchas veces, cuando la inspección dice relación con las personas, si la inspección pudiera vulnerar el pudor, la intimidad de esa persona, se acude como medio de prueba a la prueba pericial, de forma tal que la inspección la practique un galeno, un médico. El juez tiene que ponderar si realmente corresponde ese medio. Pero supongamos que no estamos en una hipótesis de ese tipo.
Pongamos que estamos... Y cuando tiene que ir a un lugar, ¿no tiene que ir con el alguacil? No necesariamente, puede ir solo. Lo que pasa es que muchas veces se acompaña por el actuario o por el alguacil para que le levante, o por un receptor para que le levanten el acta, porque se practica un acta resumida de los hallazgos que se encontraron en la inspección judicial. Y abogado tiene que haber. Sí, de la porque parte. se practica en audiencia, no va solo el juez, va el juez con las partes. Es común también que se combine la inspección judicial con la prueba pericial, porque si el juez tiene que ir a ver las humedades, de pronto no logra identificar realmente qué es revoque caído, qué es humedad, dónde hay un hierro explotado, dónde hay una pendiente. Entonces se combina muchas veces con una pericia percipiente. Profesor, ¿y Sí. el allanamiento también va el juez? ¿O en este caso no entra el allanamiento? Bueno, no estamos hablando del allanamiento. El allanamiento es una medida procesal absolutamente extraña en materia procesal civil, que se puede dar, se puede dar, por ejemplo, en materia de desalojo. El allanamiento es una orden judicial por la cual se permite que la autoridad penetre en un lugar cerrado, en un domicilio, en procura de medios de prueba, en procura de elementos de prueba. Y es mucho más propio del proceso penal. Ustedes van a estudiar allanamiento en procesal penal. Sin perjuicio que excepcionalmente, en algún caso, en procesal civil. Pero no. Como consecuencia de un allanamiento puede venir luego una inspección judicial. Pero el allanamiento es esa orden de vulnerar un domicilio o vulnerar un lugar cerrado cuando hay resistencia del sujeto o cuando se lo quiere hacer para encontrar los efectos de un delito, por ejemplo. Pero eso lo van a estudiar en procesal civil, en procesal penal. Puede también ir el testigo, ¿verdad? Y ahí puede interrogar y hacer consultas el juez. Sí, en general, en la inspección judicial, sí es posible combinar los medios de prueba, totalmente posible. Pero es más típico del otro medio de prueba que nos queda por analizar, que es la reproducción de hechos, que es lo que ustedes en penal y en la televisión ven como se está reconstruyendo la escena del crimen. Bueno, en la reproducción de hechos, que es absolutamente extraña en el proceso civil, es que en realidad se trata de reproducir el escenario en el que sucedieron determinados hechos para que el juez llegue a mayor comprensión de la lógica o no de la versión de las partes. Una parte dice que las cosas sucedieron de una manera, el juez va al lugar, tratan de reproducir lo que esa parte dice y no parece tener sentido. Se tuvieron que alinear los planetas para que las cosas sucedieran de esa manera. O tiene mucho sentido lo que dice la otra parte. Estos medios de pruebas no tienen demasiada particularidad. Se ofrecen en los actos de proposición, se producen en audiencia y en presencia del juez, la impugnación es la del régimen general, aunque también puede darse impugnaciones durante la práctica de la prueba. No, esto no era parte de lo que había que impugnarse, no, este hecho no era lo que se tenía que reproducir, pero es excepcional, y se valoran conforme a la regla de la sana crítica. No tienen estos medios de prueba mayores particularidades a los efectos didácticos. ¿Puede repetir lo que dijo? ¿Cómo es lo de la impugnación? Que no entendí bien. Se impugnan conforme al régimen general, es decir, en la audiencia preliminar usted va a decir si hay manifiesta impertinencia, si hay manifiesta inconducencia, si hay manifiesta innecesariedad o si es prueba ilícita, prueba inadmisible. Ese es un momento de la impugnación antes que el juez haga la calificación. Y también hay cierta posibilidad de impugnación durante la práctica. Imagínense que se dispuso la inspección judicial de la vivienda Avenida Brasil 456, y cuando están ahí,
la parte le erró y dice, no, y también quiero 457. Y usted no puede oponerse, porque porque no puede ofrecerse la prueba en ese momento. Pero son medios estos de menor utilización, sobre todo el de reproducción, y que no tienen demasiadas particularidades didácticas. Sí hay una, que omití decir, que en un momento lo iba a decir, y cuando Cabeza me preguntó lo del alguacil y no terminé de decirlo, es que está eminentemente prohibida la delegación de la práctica de la diligencia de inspección judicial o de la reproducción de los hechos al alguacil de la sede. Algo que se ve. Se ve que los jueces delegan en el alguacil la práctica de la diligencia de inspección judicial. Había una jurisprudencia liderada por el profesor Simón que declaraba en segunda instancia la nulidad de esas diligencias, sin posibilidad de ser reiteradas en apelación, con lo cual la prueba quedaba absolutamente frustrada. Era terrible lo que pasaba. Entonces, en la ley 19.090 se aclaró especialmente cuáles son los casos en que se puede delegar. Y solo se puede delegar cuando se tenga por objeto determinar la identidad de los ocupantes en el inmueble, algo que ya estaba previsto en realidad en la ley de arrendamientos. Es decir, si la inspección consiste en que el alguacil golpea y pregunta quién vive, se puede hacer por alguacil. Pero si ya el alguacil si ya la inspección consiste en ir, preguntar quién vive y a su vez establecer cuál es el estado de conservación del inmueble, ya no puede hacerlo el alguacil. Lo tiene que hacer el juez. Aunque cuando en Procesal 2 estudien desalojos urbanos, van a ver que hay alguna excepción a esto que les estoy diciendo. Pero lo importante, la idea que yo quiero que por ahora ustedes aprendan, es que la inspección judicial y la reconstrucción y la reproducción de hechos no puede ser delegada en ningún funcionario, la tiene que dirigir el juez. Y que hay un caso que el CGP habilita, más allá de algún otro de la ley de desalojos, que el juez habilita que la haga el alguacil, que es simplemente cuando es para saber quiénes son los ocupantes de un inmueble. Bueno, muchachos, la clase que viene vamos a ver reglas de valoración de la prueba, vamos a ver carga de la prueba, y el profesor Siaje en los últimos minutos nos va a hablar de medios no previstos, medios de prueba no previstos. La próxima clase va a ser el día lunes. ¿No va a ser el viernes entonces? No, el viernes no vamos a tener clase porque reglamentariamente no podemos hacerlo. Yo tenía interés de hacerlo, pero no se puede. Y el trabajo se pospone al miércoles a las 23:59, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Yo ahora lo voy a prorrogar. ¿Está? Profe, ¿puede lo que le mandé en el chat, que es la imagen? Y dígame a ver si leí horriblemente mal. Está bajando. A ver. A ver, dice Aval. Producción del medio de prueba por interrogatorio libre de interesado principal. Presentado el declarante en la audiencia, el interrogatorio debe realizarse por el tribunal, comenzando cuando la declaración fue con previa citación por el interrogatorio en base a las preguntas formuladas por la contraparte en el pliego, y una vez terminado el mismo, las partes del procedimiento podrán interrogar libremente. No, claro. Lo que está diciendo es que cuando hay un interrogatorio formal que tiene pliego, entonces, ¿los perdí, muchachos? ¿Los cerré? No. No, sí, estamos acá. Cuando el interrogatorio formal tiene pliego, obviamente el juez formula las preguntas que están en el pliego y después se da el interrogatorio libre. Ah, perdón. ¿Ok? Gracias. Por favor, no, pero la frase no está clara, ¿eh? Estoy de acuerdo.
Bueno, muchachos, nos vemos entonces el lunes a las 18 horas con valoración de la prueba, con carga de la prueba. Y la clase subsiguiente, el miércoles, vamos a hacer un seminario, vamos a debatir sobre la iniciativa probatoria del tribunal. Por lo tanto, tienen que tratar de estudiar antes de clase, porque no va a ser una clase así, de este tipo, donde yo les explico y ustedes hacen preguntas, sino una clase donde vamos a tener que intercambiar mucho más. ¿Estamos? Bueno, que pasen bien. Chau, chau. Chau, chau. Gracias. Chao, hasta lunes. Hasta lunes.